Sí, pues estoy muy contento nuevamente de estar aquí. Me da gusto verles, saludarles, saber que estamos bien, gracias a Dios, saber que el día de hoy han decidido venir a este lugar y déjenme decirles y afirmarles que han tomado la mejor decisión, una de las mejores decisiones de su vida, el haber recibido a Cristo y el estar en comunión, en la presencia de Dios y en familia, que es lo más importante. He sentido la presencia de Dios en este lugar y en otras ocasiones también, de una forma muy especial. Yo creo que el Señor, cuando estábamos en medio de la alabanza, en los últimos cantos de la alabanza, ahorita en este momento, el Señor habló a mi corazón y me dice el Señor que Él quiere restaurar a su pueblo, restaurar a la iglesia para regresarla al lugar de la presencia, de la intimidad íntima con Dios. El Señor quiere restaurar la intimidad en la presencia de Dios, de su iglesia con Él. Yo siento estos tiempos diferentes, estos tiempos sí de una prueba, pero también de más fortalecimiento, de maduración, de vitalización, de mayor oportunidad que aprendamos, que seamos madurados en la presencia del Señor. Y yo le invito a que hagamos caso a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. También el Espíritu Santo me hablaba acerca de eso. Yo sentía en mi corazón acerca de restaurar la condición de la iglesia, la condición de vitalidad, la condición de autoridad espiritual, la condición de poder clamar a la presencia del Señor y poder entrar en una forma fácil, por así decirlo, en una forma fluida, en una forma accesible a la presencia de Dios. Así que lo que yo les estoy compartiendo no me lo saqué de la manga ni es parte del discurso, es lo que el Señor, entiendo en mi corazón. Yo oí la voz del Espíritu Santo en medio de la administración poderosa del grupo de alabanza. Los muchachos están buscando a Dios con todo su corazón y eso se refleja en un derramamiento de la presencia. Así que, iglesia, en este ambiente, en esta atmósfera, el Señor quiere restaurar nuestra condición, quiere restaurar el lugar de intimidad a donde pertenecemos en la presencia de Dios. Así como Moisés subía al monte y resplandecía su rostro cuando descendía y pasaba 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y cuando bajaba resplandecía su rostro con tal destello y con tal gloria que tenía que cubrirse, porque la presencia del Señor estaba ahí. Ese lugar el Señor quiere restaurar en su iglesia. Ese lugar quiere restaurar el Señor en su iglesia, y el Señor quiere restablecernos la condición, a la condición de autoridad espiritual, la condición de entendimiento fácil de su palabra, una maduración espiritual y un poder en su presencia para que podamos establecer el reino de Dios. Amén. Así que estas cosas no son cosas ligeras, sino que es lo que el Señor anhela hacer en medio de su pueblo en estos días. Amén. Dios les bendiga. Solamente cierre sus ojos un momento para seguir llevando nuestro corazón a la presencia del Señor. Padre, gracias te damos por este momento. Gracias una vez más porque sigues capturando nuestra atención. Sigues capturando nuestros sentidos, nuestras facultades, porque son tuyas, porque tú nos creaste para ti, Señor. Sigues redimiéndonos en un proceso, en una maduración, Señor, en una crisis que hemos pasado. Pero, Señor, sabemos que nos estás perfeccionando y nos estás formando a la imagen y a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Padre, por eso te damos gracias y queremos pedirte que sigamos atentos a la perfecta ley, que sigamos atentos a tu palabra, que sigamos pendientes de tu Espíritu Santo, que sigamos sensibles y, Señor, alerta a lo que tu presencia, tu voz nos quiere hablar en esta mañana, Señor. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Mis amados, el mensaje se llama Regresando al lugar de Dios. Y yo creo que el Señor no se equivoca y el Señor sincroniza los tiempos, porque en sus manos están nuestros tiempos. Amén. Él conoce los procesos por los cuales hemos pasado. Él conoce sus tiempos y Él actúa de una manera maravillosa en medio de sus tiempos perfectos, sus tiempos maravillosos, sus tiempos adecuados, sus tiempos idóneos para cada uno de nosotros, y sobre todo como cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A mí me da mucho gusto verles, que son muchos, que son más que los que había visto. Yo les felicito por hacer el esfuerzo por venir, y a los que nos van a mirar en el Facebook y en YouTube también les animo a que puedan hacer un esfuerzo, a que podamos buscar la presencia de Dios y hacer lo posible por estar en familia. El Señor va a ir ensanchando la tienda, el Señor va a ir estableciendo las maneras de cómo podamos estar reuniéndonos. Regresando al lugar de Dios, mis hermanos, abramos por favor nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, por favor. Jeremías, Isaías, Jeremías, capítulo 6, Jeremías capítulo 6. Gloria al Señor. Estamos disfrutando la alabanza, la adoración, la presencia, el nivel que el Señor está empujando en este lugar, el espíritu que el Señor está moviendo en este lugar, un espíritu de expectación, un espíritu de avivamiento, un espíritu de despertamiento, un espíritu de capacitación en el espíritu para que podamos ir conquistando, ir avanzando. El fuego que el Señor está avivando y está encendiendo, debemos procurarlo, mis amados. Debemos procurar avivamiento, iglesia. Debemos procurar comunión del Espíritu Santo. Debemos procurar la viveza, lo ardiente de la presencia del Señor, para que queme los alrededores, y no solamente un lugar geográfico, sino en espíritu podamos alcanzar, podamos conquistar, podamos ser una influencia, podamos ser un impacto, no solamente aquí sino hacia afuera. Amén. Jeremías capítulo 6 verso 16 dice el profeta inspirado del Espíritu Santo: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Mire, el profeta Jeremías es un profeta que Dios usa para un ministerio en Jerusalén, en Judá. Y precisamente en estos tiempos este lugar, Jerusalén, se había corrompido en una manera tan fuerte, que de tal manera que Dios estaba permitiendo que estuvieran pasando tribulaciones, estuvieran pasando circunstancias difíciles. El Señor había permitido que vinieran del norte y que los quebrantaran, que los atacaran, que los destruyeran, que vinieran generales del norte para que ellos cumplieran un propósito de Dios de volver al pueblo hacia la presencia perdida de Dios. Allí en Jerusalén, allí en Judá, se habían corrompido. Su relación con Dios estaba destruida, estaba devastada. Había corrupción, había maldad en medio de los sacerdotes, en medio de los jóvenes, en medio de los ancianos, en medio de la gente. Había mentira, había maldad, había corrupción. Y esto no me extraña, mis amados, porque cuando yo estaba orando por esta palabra, el Señor habló a mi corazón y el Señor me hacía ver que muchas veces nosotros también somos humanos, como iglesia, somos la iglesia del Señor, pero también somos pecadores en cierta manera, y también todavía estamos viviendo en un cuerpo de carne. Amén.
Gracias a Dios que conocemos a Cristo y gracias a Dios que podemos entrar a la presencia del Señor. Gracias a Dios porque tenemos la sangre de Cristo, tenemos el sacrificio de Cristo y podemos ir y ponernos a cuentas y podemos conocer. Gracias a Dios por la iglesia que, a pesar de la situación que estamos pasando, podemos reunirnos y podemos vernos como familia y podemos aprender de las cosas de Dios. Gracias a Dios. Pero hay situaciones, iglesia, ahí en el fondo de tu corazón, ahí en lo profundo de tu vida, en las cuales le fallamos al Señor. Hay situaciones que como humanidad o como iglesia o como sociedad le estamos fallando a Dios. Y muchas veces entramos en etapas de la historia en donde estamos aparentemente damos una cara externa en la iglesia de que estamos viviendo en santidad, de que estamos siguiendo las cosas de Dios, de que estamos viviendo una vida cristiana, pero la realidad es que muchas veces en lo oculto, muchas veces en lo escondido, en la intimidad de cada uno de nosotros, tenemos áreas que agreden a Dios, que entristecen la presencia de Dios. Y mi hermano, esto es tan cierto y es tan así que vemos en la sociedad, vemos una corrupción, mis amados, vemos un sufrimiento, vemos enfermedad, vemos muerte, vemos malicia, vemos pecado, vemos destrucción. Y decimos nosotros, bueno, si la iglesia estamos orando, si la iglesia estamos buscando a Dios, ¿qué está pasando? La realidad es que a veces el pecado nos domina, a veces el pecado nos hiere también como iglesia, y es cuando Dios permite que las circunstancias se compliquen para que nosotros, de acuerdo a nuestra naturaleza humana, podamos ir y buscar a Dios con todo nuestro corazón, con un corazón ferviente, como hoy la iglesia está despertando a buscar nuevamente la presencia de Dios después de esta etapa difícil que estamos viviendo como ciudad, como país, como persona, como iglesia, ¿verdad? Como sociedad. Después de todo esto, estamos buscando la presencia del Señor. Yo siento que son tiempos de Dios especiales en los cuales el Señor está derramando su gracia y que la iglesia tenemos que responder y que captar esa visión que Dios está trayendo. Amén. Dios está queriendo avivar la iglesia. Dios está queriendo restaurar, potencializar nuevamente, levantar otra vez la iglesia desde el polvo. El Señor se especializa en la restauración, mis amados. Amén. El Señor se especializa en dar nuevo aliento a la iglesia, nuevas fuerzas a la iglesia, refortificar sus principios, enfocarse nuevamente en la visión y despegar otra vez con una fuerza que no tenías antes de la crisis que estábamos pasando. Amén. Así que yo estoy buscando a Dios en estos días y yo siento que la gente está empezando a volver a buscar a Dios, y yo siento que los pastores estamos empezando a regresar a esa presencia, a esa identidad, a esa condición de una comunión preciosa, de una comunión más intensa con Dios. Yo lo siento porque yo lo estoy haciendo y yo lo estoy buscando. Amén. Pero es necesario que toda la iglesia caminemos juntos y que empecemos y que sigamos buscando la presencia de Dios de una forma intensa como nunca antes lo habías hecho. Amén. Yo creo que el Señor Jesús viene pronto y la profecía es que el Señor va a preparar una iglesia pura, limpia, sin mancha, una iglesia avivada, una iglesia poderosa. Y esto no significa que las condiciones del mundo estén destellando de bondad y de hermosura. Tal vez sean los tiempos más difíciles, más oscuros, más tenebrosos, pero ahí donde abunda el pecado, ahí va a resplandecer de una forma maravillosa la gracia y el poder de Dios en medio de ti, amada iglesia. Amén. Así que yo te pido que estés buscando que se encienda un fuego, que se encienda el fuego de tu espíritu, del Espíritu Santo en tu vida, para que tú no solamente consideres que esto es un entretenimiento, que no solamente te quedes con la idea que vienes a un programa bonito el domingo y la semana puede continuar igual. Ya no puede continuar igual. Tenemos que buscar la presencia, tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados. Amén. Jerusalén, Judá se había corrompido, había mucha destrucción, había mucha maldad, pero el profeta les dice, inspirado del Espíritu Santo, así dijo Jehová: párense en los caminos, o sea, deténganse, párense. O sea, están caminando por un camino, están llevando una senda, están en una rutina. Paraos en los caminos, párense, deténganse, reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo, iglesia?
reflexionemos, démonos cuenta cuál ha sido nuestra rutina personal, nuestra rutina espiritual, y hagamos una reflexión profunda, una reflexión que sea el parteaguas de la historia, porque yo creo que Dios está impulsando tiempos diferentes en la iglesia. Tiempos de avivamiento, tiempos de sacudimiento espiritual, tiempos de avivamiento espiritual, tiempos tiempos tremendos. Yo no sé cómo expresarlo en español, ¿verdad? En el entendimiento, pero yo sé que usted recibe algo de la gloria de Dios que el Señor está derramando en este lugar. Yo entiendo, yo sé que el Señor le hace entender ahí en su espíritu qué es lo que Dios quiere: una iglesia diferente, una iglesia encendida en el Espíritu Santo, una iglesia que avanza, una iglesia que hoy por hoy despliega y muestra la gloria del Señor en estos tiempos aún más difíciles. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Párate en el camino, paraos en los caminos y mirad lo que estás haciendo, mirad el panorama, mira lo que está adelante, mira lo que vino detrás, lo que estamos pasando, lo que está detrás de nosotros, los días que están detrás de nosotros, los meses que están detrás de nosotros, los años, lo que está ocurriendo en el mundo. Párate y mira, haz un análisis profundo espiritual y entiende lo que Dios quiere hacer de ti en estos tiempos que vienen. Amén. Y dice: párate en los caminos y mirad y preguntad por las sendas originales. Antiguas es originales, las verdaderas sendas de Dios, lo esencial de la palabra, lo esencial de Dios. Yo creo que por lo menos puedo hablar de dos cosas: volver a la palabra y volver a la vida del Espíritu Santo. Amén. Número uno, volver a la palabra y volver a la guianza, a la esencia, a la viveza, al fuego, a la comunión, a la vitalidad del Espíritu Santo, el camino original, las sendas antiguas. Amén. Yo creo que Dios quiere despertar eso, y lo estoy viendo y lo estoy percibiendo. Yo creo que Dios quiere mover en ti a su espíritu para que tú seas radicalmente diferente y tú estés siendo transformado de gloria en gloria. Tú estés siendo cambiado de una forma radical, iglesia, de una forma extraordinaria, que no te conozcan por quien eras tú, porque ahora eres completamente diferente, porque Dios está haciendo algo en tu vida, algo significativo, algo radical, que no pertenece a ninguna situación que habíamos estado viviendo en vida cotidiana hasta antes de esta crisis. Yo le doy gracias a Dios por las crisis, porque aunque nos calan bien duro, ¿verdad? Y nos azotan las crisis de muchas maneras, a unos familiarmente, a unos económicamente, a unos ministerialmente, a unos personalmente. Las crisis azotan, pero después de la tormenta el Señor trae una calma. Después de que hemos estado atravesando un valle de sombra, de muerte, Dios de alguna forma da el entendimiento para empezar, si pudiera yo decir, a acostumbrarnos, pero a empezar a tener sabiduría cómo movernos en medio de estos tiempos. Dios lo está haciendo, pero doy gracias a Dios porque después de un sacudimiento, después de que Dios permite las cosas, la iglesia empieza a reaccionar, y es mi oración que empieces a reaccionar y que empieces a despertar lo que Dios quiere hacer. No continúa igual. De aquí en adelante no va a ser igual lo mismo, no va a ser igual, tiene que ser diferente, tienes que ser cambiado por la presencia, tienes que avivarte, tienes que proyectarte hacia su presencia. Amén. Dice: y miren cuál sea el buen camino. Preguntad por las sendas antiguas, pregúntale a Dios por las sendas originales de su presencia. Pregúntale a Dios cuál es su mayor deleite para que tú lo deleites a Él con tu vida. Pregúntale a Dios: Dios, ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? Yo entiendo que tú quieres que yo persista, aunque yo no pueda a veces, aunque yo no quiera, yo voy a persistir porque yo te he preguntado: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y tú me has dicho: lo único que quiero es que tengas fe y que sigas caminando, aunque estés caminando sobre el agua, pero lo único que quiero es que camines. Y yo sigo caminando, aunque me cuesta trabajo. Amén. Aunque estamos atendiendo a una familia, pero yo sigo caminando. Aunque empezamos a hacer servicios y empezamos a ministrar a una familia, pero yo sigo caminando, porque el Señor tiene cosas grandes y yo lo veo por fe. Yo no me guío por lo que veo en mis ojos. Yo creo, y yo en mi mente y en mi espíritu visualizo una gran multitud. Amén. Porque Dios envía su bendición. Dios quiere restaurar a la iglesia. Dios quiere tiempos diferentes para la iglesia. Dios quiere tiempos de mayor comunión con Él, de regresar a los caminos originales, a las sendas originales, a lo esencial. Pero a la vez lo esencial es lo puro, es lo mejor, es lo que tiene más potencia para impulsar tu vida.
Cuando tú dices que algo es puro, es porque es 100% esa sustancia. Cuando tú dices que la presencia de Dios es pura, es porque es 100% la presencia de Dios para tu vida. Amén. Y te va a potencializar y te va a impulsar a que hagas cosas diferentes para el reino de Dios, cosas eficientes, cosas de impacto, cosas que marquen un liderazgo aquí en la congregación, amado, porque Dios te ha puesto como congregación para que marques un liderazgo, para que marques un paso en la sociedad. No te ha puesto solamente para que te quedes encerrada y nada más para que te autoapacientes, sino para que seas liderazgo y para que marques una pauta en la sociedad, en tu entorno, de lo que Dios quiere hacer en medio de esta tierra. Dios te ha puesto. Eso es a donde Dios te quiere proyectar. Eso es a donde Dios te ha venido, te ha venido a que despiertes para que tú y yo podamos hacer esas cosas. Gloria a Dios. Y andad por él, dice el profeta, y hallaréis descanso. Hallaréis descanso para vuestra alma. O sea, te sentirás que has cumplido, que estás satisfecho porque estás trabajando para Dios. Te sentirás satisfecho porque vas a sentir que estás rindiendo un efecto, estás produciendo un efecto eficiente, estás produciendo un impulso efectivo en la sociedad, estás cumpliendo el propósito, estás sirviéndole al Señor en sus manos, estás cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado, estás usando los dones y talentos a su máxima capacidad que Dios te ha dado para que tú glorifiques a Dios. En todo lo que tú hagas, en todo lo que tú eres, hallaréis descanso. Cuando tú estés trabajando en las cosas del Señor, vas a hallar descanso. Cuando tú te entregues a las cosas del Señor, dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te va a venir por añadidura. Lo demás, tus finanzas, tu sustento, tu trabajo, tu situación, Dios te lo va a agregar y te lo va a añadir hasta para que avientes para arriba en bendición. Cuando tú sientas que estás rindiendo toda tu vida al Señor, cuando tú estés trayendo un equilibrio a la balanza. Amén. Hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. El pueblo de Judá, de Jerusalén, estaba en un proceso en el cual nuestra sociedad de hoy está actualmente. Dijeron, allá afuera dicen: no queremos. Tú sales allá afuera y les compartes el evangelio y les llevas una cajita y les llevas un testamento y les llevas algo, les llevas una torta, un café, un jugo, lo que sea, y ellos te dicen: no quiero. Amén. Pero tú y yo estamos para marcar esa diferencia, y va a llegar el tiempo, debido a que Dios permita las circunstancias que están pasando, para que ellos en su tiempo de Dios puedan venir a la presencia de Dios. Pero tú estás cumpliendo con tu ministerio, iglesia. Amén. Regresemos a las sendas originales, las escrituras, la guianza del Espíritu Santo. Veamos por favor 1 Corintios, no pierdan Jeremías, por favor. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Parte de lo que representa volver a los caminos originales es volver a la esencia, a donde la cruz de Cristo. Mi amado, cuando tú reseteas tu computadora o tu teléfono, tú borras todo el spam, tú borras toda la memoria caché, tú borras los archivos que se generaron, que se crearon innecesarios, que ocupan memoria y que roban velocidad al teléfono, al dispositivo. Tú lo reseteas y vuelves a la esencia, vuelves al programa original con el cual fue diseñado, con el cual fue programado ese dispositivo. Y entonces ese dispositivo empieza a funcionarte de la mejor manera, empieza a ser ágil, tiene más capacidad, funcionan muy veloz las aplicaciones, porque tú lo has reseteado y porque lo has vuelto al origen. Cuando nosotros como cristianos nos tratamos en la presencia del Señor y haces un análisis en tu vida y sacas fuera lo que es basura, cuando tú y yo vamos a la presencia del Señor y echamos fuera todo pensamiento, toda costumbre, toda actitud, toda situación que me está robando tiempo de Dios, que me está robando devoción de Dios, que me está robando consagración a Dios, y vuelves a la palabra, vuelves al mismo Señor Jesucristo, ahí en ese punto de la cruz, mi hermano, tu vida se potencializa y empiezas a darte cuenta cuántos beneficios hay por la cruz de Cristo.
Empiezas a darte cuenta de cosas que las tenías perdidas, que ni siquiera sabías que estaban. Amén. Primera a los Corintios capítulo 1 verso 18. Porque la palabra o la enseñanza o la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, porque no están conscientes y se están perdiendo porque no están buscando a Cristo. Y muchas veces la iglesia, estamos en la iglesia físicamente, corporalmente estamos en la iglesia, pero nos estamos perdiendo porque estamos olvidando la palabra. Y hoy es la palabra, y hoy es la alabanza, y hoy es todo, pero tu conciencia está en otro lado. Te estás perdiendo porque para ti parece como una locura. No escudriñas, no digieres, no reflexionas, no profundizas en la palabra. Tu disco duro, tu vida está tan llena y tan saturada al grado crítico de la capacidad, está llena de tantas cosas externas que no hemos hecho un reset. Y no nos hemos enfocado en las cosas de Dios para partir de esa esencia y empezar a ser llenos de las cosas de Dios. ¿Me entiende? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se están perdiendo. Y muchas veces decíamos, a los que se pierden son los mundanos, ¿verdad? Nosotros ya la tenemos librada y ya la tenemos ganada. Pues mi hermano, déjeme decirle que a veces la iglesia, hemos estado en la iglesia, hemos dicho que somos cristianos, hemos dicho que leemos la Biblia, hemos dicho que hacemos tantas cosas, pero el Señor conoce nuestros corazones y el Señor sabe que nos estamos alejando o que pudiéramos estarnos perdiendo. Amén. Entonces hay que hacer un análisis personal. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, dunamis, la misma raíz de dinamita, la implicación o cuando tú entiendes la palabra dunamis significa un poder explosivo, un poder que está guardado dentro de ti, que no lo conoces y que cuando lo activa el Espíritu Santo estalla y produce un efecto, un radio de acción a la redonda incalculable. Se detona una energía que tú no conocías. Cuando tú vuelves a las cosas de Dios, resetea las cosas del mundo y vuelves a las cosas de Dios, esto se convierte en poder de Dios para ti. Amén. Busca el poder de Dios, busca las cosas de Dios. Hoy más que nunca resetéate de tanta basura y tanta cosa que oímos en el mundo y tanta cosa que tú puedes a lo mejor creer en cierta forma, y resetéate y busca el poder de Dios, ese poder, ese dunamis, ese poder explosivo del poder de la presencia de Dios. Tiene que actuar en ti. Son nuevos tiempos, mi amado. Son tiempos desafiantes, sí, porque no todos estamos dispuestos a correr este riesgo, así lo quiero decir, porque implica dejar muchas cosas, porque implica hacer ajustes y cambios en nuestras vidas. Amén. Porque a los que se salvan, esto es a nosotros, a los que estamos buscando a Dios, a los que estamos buscando la cruz, a los que estamos buscando a Jesús, a Cristo, el sacrificio, es poder de Dios. La cruz, la dispensación de la cruz. ¿Cuál es la dispensación de la cruz? Un nuevo pacto. Es decir, ahora las leyes están en nuestra mente y en nuestro corazón, no están en un libro o en una ley. Están en nuestra mente y en nuestro corazón. ¡Qué ventaja! Porque ahora Dios te las ha revelado a ti y ahora están vivas esas ordenanzas, esa obediencia, esa consagración, ese amor a Dios, esa ley de Dios. Ahora la ley por gracia, por fe, el poder de la fe, el poder de la gracia, la dispensación de la gracia, la prodigalidad de la gracia de Cristo está en ti, en tu mente y en tu corazón. Eso trajo la cruz. Amén. Porque cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en ella está escrito, para que tu camino te vaya bien, para que todo te salga bien, para que hagas prosperar tu camino. Cuánta bendición Dios trajo. Otra dispensación de la cruz, la sangre de Cristo que remite mis pecados. Tú ya no tienes que pagar un precio porque Cristo pagó el precio. Eres libre, pero Satanás no quiere soltar muchas veces la mente de la iglesia. Satanás sigue hablando. No vas a poder. Ay, qué poquita asistencia. Las finanzas siguen para abajo. No, es que no nos deja la Secretaría de Salud. Es que no vamos a hacer esto. Es que quién sabe si se haga. Es que no, quién sabe si se cumple el propósito. Mi hermano, el Señor ha pagado el precio por ti y tú eres libre para creerle a Él, para que ahora comiences una aventura de fe, que tomes el riesgo y tú empieces a caminar sobre las aguas para que veas el poder de Dios. Si Dios te dice que lo hagas, hazlo dentro de los parámetros del Señor, ¿verdad?
y oyendo perfectamente la voz de Dios, porque a veces oímos a nuestras emociones y a nuestros impulsos, pero tenemos que aprender a tener un discernimiento y tenemos que aprender a recibir la guianza de Dios a través de los hombres que Dios ha puesto en su iglesia, para que se confirme entonces lo que Dios te está hablando. Si el Señor confirma y coincide con la autoridad espiritual que Dios ha puesto dentro de la iglesia, entonces quiere decir que estás en un mismo sentido con Dios. No podemos hacer cosas que contravengan la visión o lo que estamos haciendo, siguiendo a Dios como congregación. Amén. La sangre que remite mis pecados, el cuerpo de Cristo que ha redimido mi cuerpo y me da resurrección, me da vida eterna, me da sanidad. Por su llaga fuimos sanados. Yo quiero pensar y yo creo que estamos sanos, no porque tengamos muy buenas defensas, sino porque la llaga de Cristo, por la sangre y el agua que salieron de la llaga de Cristo, estamos siendo sanados y nos mantenemos sanos por la cruz, por la presencia de Dios. Amén. En la cruz el Señor exhibió públicamente a las potestades, triunfando sobre ellas en la cruz. Amén. Los exhibió, los condenó públicamente, dio dones a los hombres. O sea, el Señor nos libró de toda potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amado, qué bendición, mi amado. Ya no perteneces al reino de las tinieblas, ya no te riges por las leyes o por los principios de las tinieblas, ya no más. Ahora perteneces al reino del amado Hijo de Dios, al reino de los cielos, al reino de Dios, donde hay vida eterna, donde hay sanidad, donde hay salvación, donde está la gracia, donde está el poder de Dios, donde está la unción, la presencia, la revelación de Dios. Ahí pertenece, mi hermano. ¿Por qué desdeñamos tu propósito? ¿Por qué desdeñamos ese propósito? ¿Por qué desechamos esa identidad tan hermosa que Dios nos ha dado a nosotros? Ahora la simiente de Dios ha sido puesta en nosotros. Hemos sido renacidos de una simiente incorruptible de gloria por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eres renacido de una simiente incorruptible. Tienes que vivir diferente. Amén. Tienes que vivir persistiendo, tienes que vivir perseverando, tienes que vivir en una búsqueda continua y permanente de las cosas de Dios, agradando a Dios, haciendo proezas para Dios, creyéndole a Dios, viviendo tu vida, lo que el Señor nos conceda de vida, viviendo en una forma agradable, en una forma excitante para Dios, en una forma fuerte para Dios. Amén. Él exhibió públicamente a los principados, triunfó sobre ellos en la cruz. Amén. Él me trajo tantos beneficios, me justificó, me fue dada su gracia, me enriqueció en toda palabra y ciencia. Fuimos enriquecidos en toda palabra y ciencia, en toda sabiduría, en toda revelación del reino de Dios, de las cosas espirituales de Dios. Tú ya eres apto para ir y hablarle de Dios a la gente que está allá afuera, y la gente de allá afuera puede aprender de Dios, puede aprender acerca de Dios por medio de ti, porque tú ya estás habilitado y estás capacitado por Dios. Porque fuimos enriquecidos en toda ciencia, en toda sabiduría, en toda palabra. El testimonio de Cristo ha sido confirmado en nosotros. Nada nos falta en ningún don disponible. Nos confirma como irreprensibles en Cristo. Nos llama a la comunión con Cristo. La palabra de la cruz es poder de Dios. La palabra de la cruz, la palabra, la enseñanza de la cruz, el tratado, el logos, el tratado, la revelación, la ciencia, la revelación de la cruz es poder. Amén. Por eso el profeta Jeremías dice: párate en el camino y mira alrededor y regresa a las sendas originales, regresa a la esencia. Resetéate, echa fuera lo que te está estorbando y potencialízate en las cosas de Dios. Amén. Potencialízate en las cosas de Dios. Gloria al Señor. Regresemos a 2 Corintios 33, segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Vamos a segundo libro de Crónicas. Segundo libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 33. Segundo libro de Crónicas, de las Crónicas, capítulo 33. Quiero solamente, en una manera ágil y rápida, leerle la historia
de Manasés, hijo de Ezequías. Ezequías fue un rey bueno y Manasés fue un rey malo, su hijo. Sin embargo, pasó algo al final de la vida de Manasés que a mí me rompe el entendimiento y me hace ver que hay una esperanza de restauración cuando la sociedad ha estado haciendo mal tras mal tras mal. Aun cuando la iglesia misma a veces hemos estado viviendo una doble vida y hemos hecho cosas mal tras mal tras mal, podemos volver a Dios porque es tiempo de arrepentimiento. Amén. Porque es tiempo en el cual Dios puede restaurar y puede potencializar nuestra vida. Segundo libro de Crónicas 33, verso 1. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Mi amado, Manasés era el hijo de Ezequías, y Ezequías fue un rey bueno, un rey que levantó los altares para el Señor. Ezequías fue un rey que quitó la idolatría de Judá, de Jerusalén, y levantó el culto al Señor. Ezequías buscó a Dios con todo su corazón, guió al pueblo a una comunión con Dios, restauró el culto y restauró tantas cosas de Dios. Pero su hijo Manasés perdió esa identidad, en algún punto perdió la identidad, ¿sí? En algún punto se le olvidó de dónde venía, quién era su padre, qué estaba haciendo su padre, qué quería Dios que hiciera él como el hijo de su padre, de un rey bueno. Y empezó a hacer lo malo, pero hizo lo malo, verso 2, ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Empezó a hacer lo malo. Y muchas veces la iglesia pierde la identidad. Estamos caminando bien, hasta antes de la pandemia caminábamos bien, pero vinieron estas circunstancias y muchos perdieron la identidad, muchos se fueron, muchos se alejaron, muchos dejaron de hacer la voluntad de Dios. Los mismos escogidos, bajo la presión del enemigo, bajo la presión de las circunstancias, a veces empezamos a trastabillar y empezamos a hacer las cosas mal, porque Satanás no quiere que sigamos estableciendo el reino de Dios. Amén. Pero el pueblo de Dios, mi hermano, debemos rescatar. Por eso yo les estoy hablando de que nos paremos en el camino y empecemos a ver las circunstancias, empecemos a ver lo que estamos haciendo, para que nos demos cuenta y retomar la identidad que debemos de tener. Cotégelo con Primera de Juan capítulo 2, por favor. Primera de Juan, casi al final. Primera epístola universal de Juan, Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Dice: no améis al mundo, iglesia, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está el punto en donde yo me quiero parar. El punto es que el Señor está trayendo nuevos tiempos y que el Señor anhela restaurarnos a la condición de intimidad, y que el Señor anhela volver a ese lugar de donde no debimos salir, a ese lugar de intimidad. Y el Señor, a través de su profeta Jeremías, le dice al pueblo: ¿sabes qué? Párate y empieza a mirar tus caminos, empieza a darte cuenta hacia dónde vas, de dónde has venido, hacia dónde vas, de dónde vienes, y regresa a las sendas originales. Y la palabra del Señor nos habla que a veces nos hemos perdido o nos hemos extraviado porque en nuestra balanza hemos amado más las cosas del mundo, o hemos dadole más importancia o más peso, más prioridad a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú tienes más fervor en las cosas de allá afuera, en las cosas del mundo, entonces no vas a poder tener el amor por el Padre. Te va a costar trabajo entrar en la presencia del Señor. Te va a costar trabajo volverte a Dios. Por eso es un proceso que el Señor habla hoy, y el Señor nos pide hoy y nos muestra hoy que nos quiere regresar a su presencia. Pero tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer ajustes en nuestra vida, tenemos que captar esa visión que Dios está trayendo a nuestras vidas, porque tú te tienes que volver a la presencia del Señor, iglesia.
Tú y yo tenemos que regresar a la presencia, porque vienen tiempos que van a pedir que la gloria de Dios se manifieste de una forma mayor. Donde abunda el pecado, debe sobreabundar la gracia de Cristo. Los tiempos que vienen, los tiempos tan complicados, van a requerir que la iglesia sea una iglesia poderosa, una iglesia ungida, una iglesia de fe, una iglesia que camina, una iglesia donde veíamos el canto, donde hay milagros, donde hay sanidades, una iglesia avivada, una iglesia, como decía el canto también, de generación en generación te adoramos, Señor, de generación en generación. No permitir que se pierda el avivamiento en esta generación, sino que se transmita a las próximas generaciones. Ese es nuestro trabajo. Como decía el joven, nuestro trabajo como padres es invitar a los hijos, es transmitirles a los hijos. Nuestro trabajo como cristianos es transmitir la presencia de Dios a los hijos espirituales y a los que vienen después de las próximas generaciones. Por eso el pueblo del Señor perdió su identidad, porque no transmitió la presencia de Dios a las próximas generaciones. Y tenemos que entender que hay que transmitir. No amemos al mundo. No nos quedemos en el mundo va a pasar, el mundo, lo que nos deslumbra el mundo, lo que nos ocupa del mundo, lo que nos absorbe del mundo, lo que nos llama la atención, lo que nos captura del mundo, solo es por un momento, solo es por un tiempo, unos meses o unos años. Pero la palabra o las cosas de Dios, el que hace la voluntad de Dios, va a permanecer para siempre, mis amados, va a permanecer para siempre, va a permanecer para siempre. Tenemos que permanecer, número 2, tenemos que permanecer en su palabra, mi hermano. Tenemos que permanecer. Y yo digo permanecer en el sentido de que este mismo ímpetu que tú y yo tenemos ahorita en la alabanza, esta energía de los muchachos, este ímpetu, este anhelo de la búsqueda de Dios, me encanta eso. Amén. Porque nos quiere, al principio estamos muy como así, ¿verdad? Muy abajo en la pila, y llegan los chavos y levanta tus manos y gloria a Dios y cántale y exáltale y todo. Al principio pues como que, ay no, pero después como que entramos en la atmósfera de la alabanza. Y esa misma atmósfera tiene que mantenerse y permanecer toda la semana, porque somos adoradores de Dios. No nada más te prepares para un domingo espectacular. Prepárate para una vida permanente 24/7, 365, una vida de Dios espectacular. Prepárate, usa tus energías, usa tu fuerza. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió, y volvió a orar para que lloviera y llovió. O sea, Elías decidió usar sus pasiones humanas, las cosas que a veces nos apartan de Dios, esa misma energía, esa misma determinación, pero para buscar las cosas de Dios, y oró fervientemente. Y cuando buscó de una forma determinante, de una forma radical, el orar, la unción del Señor, el enfocarse, el establecerse solo en Dios, Dios empezó a contestar de una forma extraordinaria y sobrenatural. Ese es el cambio. Ese es el proceso, el cambio, el avance que Dios quiere provocar en la iglesia. Eso es lo que se está impulsando, lo que el Espíritu Santo impulsa, ese cambio en la iglesia, esa transición en tu espíritu, ese cambio en tu vida, en tu perspectiva, en tu anhelo con Dios, en tu búsqueda con Dios, ese cambio. Y que no permanezcamos estáticos, que no permanezcamos pasivos como lo acostumbrábamos antes de las tribulaciones, ¿verdad? Sino que ahora seamos diferentes, que ahora viva la pasión en nuestro corazón por hacer algo para Dios, por establecer la presencia de Dios. Amén. Tenemos que bajarle al amor o a las distracciones del mundo. Yo no sé por qué lo digo, pero seguramente el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que nivelar la balanza y darle prioridad a las cosas de Dios, aumentar la pasión por las cosas de Dios, aumentar la vida, las cosas de la vida de Dios en nuestra vida, para que tú y yo saquemos el mayor provecho, para que demos lo mejor, ahí en el ministerio en el cual tú estás, ahí en tu casa donde tú estás, ahí en tu trabajo, ahí en tu actividad cotidiana. Des lo mejor, porque estás potencializado con Dios, estás lleno de Dios. Amén. Y quiero terminar, ya casi quiero terminar. La tercera cosa, mis amados, precisamente es transmitir a las próximas generaciones la presencia de Dios. Transmitir a las próximas generaciones
la presencia de Dios. Muchas veces nosotros nos quedamos con nuestro propio avivamiento, nos quedamos con nuestra propia iglesia, nuestra propia identidad, pero no la transmitimos, no la comunicamos, no comunicamos nuestra fe. Nos generamos trabas o nos generamos obstáculos que no nos dejan y que nos tienden un puente hacia el que verdaderamente está necesitando de las cosas de Dios. Habla de Dios en tu trabajo. Cuando la gente converse contigo y te vean que tú no dices maldiciones y te vean que tú eres diferente, habla de Dios, no vas a perder nada. Habla de Dios, porque necesitan escuchar de Dios. Empieza a hablarles de Dios, empieza a buscar el consejo de Dios para que empiecen a oír. Y en un día de estos tú lo invitas a la iglesia, trae gente para Dios. No nos quedemos nosotros solos con la bendición. Transmite a la próxima generación. El transmitir tu identidad, quien tú eres, te va a perpetuar en las próximas generaciones. Así cuando nosotros tenemos hijos, nuestro hijo se parece a nosotros o a su mamá, y te perpetúas la raza humana, transmites tus rasgos físicos porque estás transmitiendo a las próximas generaciones. Tienes que transmitir esto que Dios está haciendo, no solamente es para que lo disfrutemos y se quede aquí en las cuatro paredes, tenemos que transmitirlo. La gente tiene que conocer el avivamiento, esa fuerza que tú sientes, ese gozo, esa alegría que tú sientes, esa revelación, esa deleite en su presencia. Tiene que saber la gente que hay un Dios que es así para nosotros. La gente tiene que conocer. Tienen que conocer. Hechos capítulo 2 versículo 16. Hechos capítulo 2 versículo 16. A mí me encanta este pasaje porque el Señor Jesús está con ellos, apareciéndoseles durante 40 días. Y llega el momento en el que Él va al monte y asciende al cielo. Y les dice: esperen, porque enviaré al Espíritu Santo. Él les dará poder. Él les enseñará todas las cosas. Él les recordará. Y el Señor asciende al cielo. Y pasan los días y desciende el Espíritu Santo y nace la iglesia. Y una de las cosas que yo veo, el mensaje que yo veo, o un mensaje importante que el Espíritu Santo, que Dios les da a través de Pedro, el primer mensaje de Pedro, la primera predicación de Pedro, ¿verdad? Es cuando el Espíritu Santo les está recordando la profecía de Joel, una profecía transgeneracional, una profecía multigeneracional. ¿A qué me refiero? A que todo lo que Dios está queriendo hacer tiene que establecerse multigeneracionalmente. Es decir, en los ancianos, en los adultos, en los jóvenes, en los niños, en los que están en el vientre, bendecirlos, ministrarlos, que reciben la presencia de Dios, para que todos puedan transmitir la presencia de Dios. Y transgeneracionalmente a tus hijos, a los hijos de tus hijos, como el pueblo judío oralmente transmitía la ley y transmitía la presencia de Dios. Tenemos que hacer eso para que lo que Dios está haciendo crezca y no se apague, no muera solamente en las cuatro paredes, sino que se transmita. Amén. Hechos capítulo 2 verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es decir, hablarán con libertad de la palabra, con denuedo, con conocimiento, con revelación, con ciencia, con agudeza, con sabiduría, con asertividad, con agilidad. Amén. La palabra de Dios. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto también sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. O sea, hablarán las cosas de Dios, el corazón de Dios lo transmitirán, profetizarán. Amén. O sea, es una profecía multigeneracional para todos, para los ancianos, para los jóvenes, para los adultos, para los niños, para las mujeres, para los hombres. Y transgeneracional, vuestros hijos
los ancianos, los hijos, los nietos, tus hijos, los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones. Esa es nuestra tarea, iglesia: perpetuar el reino de Dios, establecer el reino de Dios, cambiar tu perspectiva, recibir lo que Dios quiere hacer en ti, esa fuerza, ese reseteo, ese reset en tu vida. Y cuando tú potencialices las cosas de Dios, empezar desde la cruz, desde los orígenes, desde la esencia de la palabra. Ponte a escudriñar la palabra, ora en el Espíritu, métete en la presencia, métete en lo profundo, porque la semilla oculta de lo profundo va a determinar lo que sale en público. Lo que tú haces en privado con Dios, lo que tú buscas en la presencia de Dios, se va a manifestar, porque es lo que tú sembraste. Siembres cosas buenas o siembres cosas malas. Si siembras cosas malas, eso se va a manifestar, porque cuando tú siembras algo en la tierra, eso va a crecer. Tú no siembras un frijol y te sale un guayabo, ¿verdad? No puedes sembrar pecado en lo oculto y cosechar una vida de poder en lo público. No puedes hacer eso, es contra naturaleza. Si tú siembras intimidad con Dios en lo privado, en lo oculto, si tú siembras la revelación de la palabra en lo oculto, si tú siembras la unción del Espíritu Santo en lo oculto, si tú siembras la presencia, la alabanza, la adoración, la intimidad, la adoración a Dios, la búsqueda, el conocimiento de Dios en lo oculto, en lo privado, eso va a florecer en lo público. Y no solamente en lo público, sino en la ciudad, en el país, en el mundo. Eso va a florecer. Por eso te digo, vuelve a los principios, vuelve a la esencia, vuelve a las sendas originales, a los caminos esenciales de Dios, a la revelación, a la palabra pura de Dios. La palabra es poder de Dios para salvación, poder dunamis, poder explosivo, tremendo poder que aún no conocemos. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Nos responderás con cosas tremendas, Señor. Eso es lo que yo quiero ver. Eso es lo que yo quiero ver. Nos preste, Señor, vida, tanto o mucho, poco o mucho, lo que sea. Eso es lo que yo quiero ver y continuar en la presencia del Señor. Pero eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Tenemos que avivar, tenemos que buscar la presencia. Mis amados, son tiempos bien diferentes. Son tiempos que Dios está requiriendo que la gloria postrera sea mayor que la que fue primera. El Señor requiere que la iglesia sea verdaderamente la presencia de Cristo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, nosotros estamos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Cualquiera que quiera llegar al Padre lo va a hacer a través de Cristo, pero a través de Cristo que está personificado en su iglesia. A través de la iglesia la gente va a ser salva para conocer al Padre. Y tú y yo somos esa iglesia. Amén. Yo estoy orando que el fuego que Dios está empezando a avivar, que las brasas que Dios está empezando a encender sean sopladas por el fuego, el soplo de su Espíritu, y no solamente se quede en una brasita o en un comienzo de fuego, sino que arda. Cuando el fuego de las carnes asadas, ¿verdad?, empiezas a hacerlo así, llega un punto en el que surge, ¿verdad?, la lengua de fuego, el fuego con todo su poder. Eso es lo que buscamos en Dios. Yo quiero dejar agitado tu espíritu. Yo quiero dejar inquieto. Yo quiero dejar removido. Yo quiero dejar revolucionado tu espíritu, el Espíritu Santo, para que tú te quedes inquieto toda la semana y esa inquietud permanezca y fructifique en algo, en un cambio que tú hagas para Dios. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, iglesia? Póngase de pie en esta mañana, en esta tarde ya. Padre, te doy gracias en esta mañana porque los corazones estamos abiertos delante de ti. Recibo de ti, Señor, recibimos de ti. Señor, abrimos nuestro corazón hacia el cielo para que tu mano deposite, Espíritu Santo, en nosotros tu palabra, tu unción, tu avivamiento, tu revelación, tu conocimiento, Señor, tu poder. Padre, danos sabiduría, Espíritu Santo, danos temor de Dios, Espíritu Santo, danos humildad, Espíritu Santo, danos conocimiento de tu palabra, Espíritu Santo, danos el fuego, Espíritu Santo, enciende el fuego, Espíritu Santo, y sopla, Señor, sobre nosotros, sopla, Padre Santo, para que lo que tú quieres hacer, Señor, tu yugo es fácil, ligera es tu carga, Padre. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Señor, estamos trabajados y cargados de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, pero Señor, venimos a ti porque tu yugo es fácil, tu carga es ligera, tu palabra es preciosa para nosotros, tu unción, Señor, tu fuego es confortable.
En medio de nuestra frialdad, Señor, ayúdanos como iglesia, levántanos como iglesia, potencialízanos como iglesia. Ayúdanos a dar lo mejor, Señor, en la iglesia, Padre. Ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que estemos unidos como iglesia, Padre. Que estemos unidos, que estemos sincronizados, Señor. Que estemos en armonía, Padre. Que estemos alcanzando, conquistando, Señor, las cosas que tú quieres para nosotros, para la iglesia, para la sociedad, Señor.